Si tienen su Biblia, puedan abrirla, o si la tienen en digital, puedan ahí tener su Biblia digital. En el libro de los Hechos, continuando con esta serie que hemos empezado ya hace algunos meses, una serie de predicaciones donde hablamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, dando una perspectiva general sobre el nacimiento de la iglesia. ¿Cómo nace la iglesia? ¿Cómo crece la iglesia? ¿Cómo se multiplica la iglesia? Y lo que Dios hace a través de su iglesia. Entonces, para mí es uno de los libros más fascinantes que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, porque si les gusta la historia, nosotros podemos encontrar ahí acontecimientos de una manera narrativa, donde nos habla de personajes, donde nos habla de lugares, donde nos habla de momentos en específico de la historia. Y para nosotros puede cautivar la atención cómo en esos momentos de la historia el personaje principal es Dios moviéndose en medio de su iglesia de manera milagrosa, sobrenatural, por medio de su Espíritu Santo, que es el Consolador que Jesús había prometido enviar cuando Él no estuviera presente. Entonces, de manera general, esto es lo que significa, lo que trata y lo que desarrolla el libro de los Hechos. Y nosotros debemos poner atención sobre este libro, porque vamos a encontrar nuestra verdadera identidad como iglesia. Y ya vimos que en comparativa con la iglesia de aquel siglo, de aquel tiempo, la primera iglesia que comenzaba a seguir a Jesús, tenemos un modelo a seguir. Tenemos un ejemplo, tenemos una vara alta sobre lo que debe ser realmente la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es el ADN de la iglesia? Entonces, hoy vamos a leer el capítulo 3 de los versículos 11 al 16. Poniéndonos en contexto, hace 8 días hablamos de la historia de este hombre cojo que fue sanado por Pedro, ¿verdad? A través de Pedro por el Espíritu Santo. Y entonces hubo un gran alboroto y vimos que este cojo fue sanado de su parálisis física, pero también de su parálisis espiritual, porque entonces su sanidad le permitió entrar al templo, le permitió acercarse a la presencia de Dios, que era lo más importante de la sanidad que este hombre recibió, no tanto su incapacidad física, sino en su incapacidad espiritual, que no le permitía entrar a la presencia de Dios. Y entonces la gente está alborotada, la gente está asombrada de lo que acaba de suceder con ese hombre que no tenía una pierna, pero que ahora tiene una pierna y que puede caminar y que puede saltar y alabar a Dios. Y vamos a leer los versículos 11 al 16. Voy a leer el 11, ustedes el 12 y así consecutivamente. Dice la palabra de Dios. Vamos a poner mucha atención en esta historia. Mientras el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro ni a Juan, todo el pueblo se fue al pórtico llamado de Salomón y, sin salir de su asombro, se acercó a ellos. Cuando Pedro los vio, les dijo: varones israelitas, ¿qué es lo que os asombra? ¿Por qué no vemos vuestro poder o piedad hubieran hecho que este hombre camine? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. Y fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Y por la fe de su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. Por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Hasta ahí. Yo le he titulado a esta reflexión: en las gradas o en el campo. Y me gustaría comenzar introduciéndome con una pequeña anécdota personal. Muchos de ustedes saben que el fútbol americano es mi deporte favorito. Y no recuerdo exactamente la edad, pero entre los 10 y los 11 años
Mi papá me llevó a un equipo local por acá por Metepec para empezar los entrenamientos de fútbol americano infantil, ¿verdad? De la temporada de ese año. Y en aquel momento, cuando mi papá me llevaba a los entrenamientos, yo aún no desarrollaba una pasión real por el deporte del fútbol americano, ¿no? O sea, yo veía que a mi papá le gustaba y veía a su equipo favorito de los Vaqueros de Dallas, y entonces a mi papá le apasionaba y él me llevaba al entrenamiento, pero yo no estaba tan apasionado por el fútbol americano. Y la verdad es que durante esos primeros 2 años o 2 temporadas de entrenamientos y mientras yo estaba jugando, la verdad es que yo iba más por obligación que por una convicción personal de que el deporte me gustara, ¿no? No era una voluntad propia el poder ir a entrenar todos los días 2 horas en las tardes, si lloviera, relampagueara, granizara. Nosotros estábamos ahí en el campo entrenando. Y es un deporte, como ustedes muchos sabrán, de mucha exigencia en todos los sentidos. Es un deporte de exigencia física, es un deporte de exigencia emocional, es un deporte de exigencia mental también. Y hay un momento que jamás olvidaré en mi experiencia jugando fútbol americano. Porque después de 3-4 meses de entrenamiento, de practicar jugadas, de agarrar algo de condición física, de saber, porque yo no tenía ni idea de qué era un 1º y 10, yo no tenía ni idea de cómo era una jugada, de qué trataba el fútbol. Yo lo veía en la televisión, pero les prometo que hasta la 3ª temporada yo entendí que era un 1º y 10. Hasta la 3ª temporada yo entendí cuántos puntos hacíamos un touchdown, cuántos puntos hacían en una patada de gol de campo. Hasta la 3ª temporada, pero nunca se me va a olvidar mi primer partido de fútbol americano. Y no porque fuera lo mejor. Mi primer partido, en el partido inaugural de la temporada, fue contra un equipo, y de verdad lo recuerdo muy bien, que se llamaba, no sé si aún exista, Gigantes, de los New York Giants de la NFL. Esta era una como sede, una sucursal en la ciudad de Querétaro. Entonces fue nuestro partido inaugural de la temporada. Yo tenía 10, 11 años y fuimos para allá y emocionados, ¿no? Llegábamos al campo de entrenamiento, nos subíamos al autobús. Pues uno iba emocionado, ¿no? Como fútbol colegial, y te subías al autobús, ibas con tu pants completo del equipo, ¿no? Y todo. Entonces llegamos allá al campo, y quienes saben un poco de fútbol americano saben que el partido comienza con una patada inicial, una patada que le dicen la patada de kickoff. Y esa patada inicial trata de que entonces uno de los 2 equipos patea el balón desde un extremo del campo y el otro equipo lo recibe tratando de correr hacia el lado del campo del equipo contrario, mientras los demás jugadores protegen al que recibió el balón y los demás jugadores tratan de tirarlo a como de lugar, ¿no? Derribarlo, taclearlo, le dicen. Entonces comenzó aquel partido y yo era de aquellos. Yo estaba del lado del equipo que había pateado el balón y que teníamos que taclear a aquel que lo había recibido para no dejarlo llegar a nuestra zona de anotación. Y recuerdo muy bien, en mi mente traigo esa imagen de mi barra del casco frente a mí, un casco que me había, creo que regalado mi papá, o no recuerdo si me lo prestaron en el equipo, pero un casco en donde había una línea aquí en medio y 2 aquí en medio, así como para protegerte la cara. Yo iba corriendo tras aquel niño que tenía el balón, y lo único que recuerdo es que segundos después de que patearon el balón y lo recibieron, yo iba corriendo como loco tras él sin importarme nada más, sin importarme quién estaba, sin importarme nada. Y de repente, segundos después, yo sentí un golpe en mi cabeza tan duro que no sé si alguna vez han recibido un golpe de esa magnitud ustedes, pero la vista, yo dejé de ver lo que yo tenía al frente y empecé a ver completamente blanco. Mis oídos empezaron a zumbar así durísimo. Yo sentía que me reventaban los oídos. Cerré los ojos. Cuando los abrí, yo estaba volteando al cielo y alrededor de mí como los coaches, el médico del equipo, creo que hasta mi papá entró al campo y yo decía, ¿qué acaba de suceder en este momento, ¿no? Y esa fue la primera de muchas en los 8 o 10 años que estuve jugando fútbol americano. Pero hermanos, aunque yo tratase de describirles la sensación de un golpe en tu lado ciego, porque fue un golpe en mi lado ciego, no lo recibí de frente, lo recibí del lado de alguien que yo ni siquiera sabía que venía y me tomó por sorpresa y literalmente me tumbó del golpe en la cabeza. Aunque yo se los tratara de describir, ustedes jamás entenderían esa sensación
a menos que la pudieran vivir. Coloquialmente en el fútbol americano decíamos, te borraron el cassette, ¿no? Te borraron el cassette porque literalmente no recordabas el momento en que te daban el golpe hasta que despertabas. Y bueno, deportes de niños de 10 años, pues sí, lamentablemente sí, o sea, y era algo que después se convirtió en algo que buscabas verdaderamente, te gustabas y se gozaba poder dar un golpe de ese tipo porque lo disfrutabas de tal manera que soltabas adrenalina y el partido se volvía tan divertido que a veces ibas con todo y decías, no me importa. Pero es una sensación que solamente se vive dentro del campo. Y el principio es este. No es lo mismo estar en las gradas que estar en el campo. No es lo mismo estar en las gradas que estar en el campo. Y en esta historia, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, no es lo mismo estar en las gradas que estar en el campo. Porque tenemos aquí un momento y una circunstancia bien especial para Pedro, para Juan, para el cojo y para la multitud que está rodeando a este momento del milagro que el cojo recibe cuando camina nuevamente. Porque vamos a ver en una primera instancia los versículos 11 y 12, cómo Pedro cautiva la atención de las gradas. Cómo Pedro cautiva la atención de la audiencia, del público. Fíjense ahí en el versículo número 11 y 12. Mientras el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro ni a Juan, todo el pueblo fue al pórtico llamado de Salomón y sin salir de su asombro se acercó a ellos. Y cuando Pedro los vio, les dijo, varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre caminara? Entonces, lo que acaba de suceder con ese hombre cojo llama la atención de aquella multitud. Como sucedía cuando Jesús hacía algún milagro, nos dice la Escritura que entonces la gente iba tras él y lo perseguían. Y entonces sus discípulos se tenían que encargar de alejar a la multitud, de darle un espacio para que el maestro respirara y entonces pudiera alejarse a un tiempo de soledad. Imagínense el alboroto de ver a una persona que estuvo coja durante toda su vida y después de un momento ahora tiene una pierna. Por supuesto que había asombro y entonces la multitud asombrada y tal vez dejándose llevar por la euforia del momento, porque oye, acaban de sanar, ¿te acuerdas del cojo que estaba ahí? Y que sí, ya camina, está saltando, entró al templo y entonces, a ver, vamos a ver. Y entonces toda la gente estaba emocionada, eufórica por el momento. Y entonces van y se acumulan, se amotinan en derredor de Juan, de Pedro y de aquel hombre que recibió su sanidad. Y pensemos en las motivaciones de sus personas. ¿Por qué estaban ahí alborotadas? Bueno, si fueran mexicanos tal vez estaban ahí porque todos estaban ahí. ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? Pero vamos, vente, algo va a pasar, ¿verdad? Algo nos darán seguramente, vamos para allá. Tal vez sus intenciones eran poder aclamar a Pedro y a Juan por lo que habían hecho, elogiarlos, ¿verdad? Reconocerlos, aplaudirles, bravo, muy bien, bien hecho. Tal vez otros estaban ahí por el morbo de ver, ¿será que sí le creció la pierna? ¿O será que aprendió a saltar con una pierna, verdad? ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo le creció? ¿Fue una pierna nueva? Imagínense aquel cojo, ¿no? Con su pierna que siempre ha tenido bien formadita, ¿verdad? Musculosa, porque pues con esa ha tenido que caminar siempre. Y la pierna que le acaba de crecer bien lánguida, flaquita, ¿verdad? A ver cómo está la pierna de aquel hombre, causando algo de morbo, ¿verdad? O tal vez la motivación de esta multitud en derredor era poder recibir algo, ¿verdad? Y tal vez muchos enfermos escucharon y se acercaron y dijeron, si pudieron hacerlo con él, vamos a hacerlo nosotros también. Vamos a recibir sanidad. Por la mente de estas personas posiblemente no pasó que ellos fueran discípulos de Jesús. Posiblemente ellos pensaron que estos hombres eran magos, espiritistas, gente que se dependía de las fuerzas del mal para poder hacer este tipo de acontecimientos sobrenaturales. Diferentes motivaciones de esta multitud que estaba rodeando a Pedro, pero que había cautivado su atención. Y Pedro entonces, familia, ve una magnífica oportunidad y aprovecha que se le juntó el público sin esfuerzo, ¿verdad? El público se le juntó. Tiene la atención de una multitud de personas
Y entonces Pedro llama su atención no solamente con el milagro que hizo en aquel hombre a través del Espíritu Santo, sino también Pedro llama la atención de estas personas presentando con normalidad lo que acaba de suceder, porque les dice, no fuimos nosotros. Imaginen la confusión de aquella gente, de aquellas personas en derredor de Pedro diciendo, tú lo hiciste, hazlo otra vez. Y tal vez le decían, tócame y sáname. Pero Pedro les dice, calma. Y en el versículo 2 encontramos, cuando Pedro los vio, les dijo, varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué están tan eufóricos? ¿Por qué están tan sorprendidos? ¿Por qué nos ven a nosotros como si por nuestro poder o nuestra piedad hubiéramos hecho que este hombre caminara? Y saben, Pedro está haciendo lo correcto. Pedro está haciendo lo correcto porque seguramente, familia, así como a todos nosotros, Pedro fue tentado en decir, di que fuiste tú. Y di, tráiganme a los enfermos. Y di, tráiganme a los necesitados, que yo los voy a sanar. Yo he escuchado eso en muchas iglesias del día de hoy. Ven por tu milagro. Ven, acércate. Aquí vas a encontrar tu sanidad. Déjame orar por ti y vas a recibir la sanidad de tu cáncer. Pedro no está haciendo eso. Pedro cautiva la atención de la audiencia diciéndoles, ¿por qué nos ven como si nosotros lo hubiéramos hecho? Pedro está haciendo lo correcto al decir, familia, únicamente somos instrumentos de la sanidad que Dios puede traer a alguien. Y eso es algo que no quise mencionar hace 8 días porque era importante decirlo en este momento. Familia, y muchos podemos preguntarnos, entonces, si Hechos nos está presentando la historia y la identidad de la iglesia y vemos que aquellos que el Espíritu Santo respaldaba podían sanar a los enfermos, ¿nosotros podemos hacerlo también? Esa es la gran pregunta. Y la actitud que toma Pedro es, no fue mi voluntad, sino fue la voluntad de Dios. Únicamente Dios nos usó. Únicamente Dios nos utilizó como medios y entonces eso significa que nosotros tenemos el poder por medio del Espíritu Santo para poder transmitir la sanidad que Dios da. Cuando nosotros queramos, no es así. Hay pastores que yo oré por esta persona y Dios me dejó mal. Dios me dejó mal parado porque no se sanó. Al contrario, a los pocos días, pues, ¿no les ha pasado? Yo he conocido de pastores que oran y de repente a las 2-3 semanas la enfermedad consume su salud. Es que no hemos entendido, familia, que si Dios tiene en su voluntad sanar a alguien, puede usarnos a nosotros o puede usar cualquier otra persona. Eso es algo importante que Pedro nos enseña y que cautiva la atención de las gradas, del público, de los espectadores. Y ahora, después de que Pedro dice que él no fue, que no fue por su poder, que no fue por su piedad, que no fue porque ellos fueran unos hombres de Dios entregados, así como muchos de los fariseos decían que podía ser. Pedro les dice, ¿por qué se sorprenden? Nosotros no fuimos. Y entonces, después de que Pedro cautiva las gradas, Pedro presenta al capitán del equipo y viene a partir del versículo número 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, aun cuando Pilato ya había resuelto. ¿Recuerdan ese momento? Presentan a Jesús frente a Pilato y le dicen, pues, condénalo a muerte, que lo crucifiquen. Y Pilato dice, pues yo no encuentro nada en él. Yo no encuentro nada de qué culparlo. Pero el pueblo aferrado, necio, decía, no, crucifícalo. Y dice Pedro, lo entregaron y negaron delante de Pilato, aun cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Pero ustedes, versículo 14, negaron al santo y al justo, y pidieron que se les entregara un homicida. Lo cambiaron ¿por quién? Por Barrabás, ¿verdad? Dijeron, suelta a Barrabás y quédate con Jesús y crucifícalo. Y versículo 15, fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Nos está hablando de la identidad del Dios. Versículo 13, sí, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios
de nuestros antepasados. Versículo 14, pero ustedes negaron al santo y al justo. Nos está presentando entonces al Dios del universo. Nos está presentando entonces al único que es santo, al único que era verdaderamente justo. Y versículo 15, fue así como mataron al autor de la vida, al autor de la vida, al principio de todas las cosas, al verdadero Dios, creador del universo, a quien Dios resucitó de los muertos. Nos presenta a Dios, nos presenta al justo y al santo, nos presenta al autor de la vida, nos presenta al resucitado. Pedro está aprovechando la oportunidad de cautivar la atención de la audiencia con el milagro para entonces decirles, oigan, el Hijo de Dios vino para redimirles. Ahora que tengo su atención, ahora que han podido ver el poder que Dios manifiesta a través de su iglesia, hagan caso y escuchen que aquel hombre que ustedes pensaron que era un falso, que era un hereje, que era un loco, ese hombre era Dios, era el justo y el santo, era el autor de la vida, es el Cristo resucitado que Dios prometió. Él está presentando al capitán del equipo. Él les está diciendo, miren lo que han dejado ir, miren la vida que ustedes están perdiendo. Ese Jesucristo que ustedes negaron delante de Pilato, al que ustedes pidieron que se les entregara por un homicida, al que ustedes mataron, ese verdaderamente era Dios, y ese es el que hizo el milagro en este hombre cojo. Esta es la segunda vez que Pedro predica. La primera ya la vimos en el capítulo número 2, ¿recuerdan? A partir del versículo 14, en donde después de que viene el Espíritu Santo, Pedro se pone de pie y encendido por el furor del Espíritu Santo, les predica y les dice, al Jesucristo que ustedes crucificaron, ese era el Hijo de Dios. Y para nosotros, familia, Pedro nos está presentando una vez más, una razón para aumentar nuestra fe, porque pongámonos en perspectiva, de acuerdo al título de este día y a la temática que hemos estado desarrollando, que no es lo mismo estar en las gradas que estar en el campo. Muchas veces nos acercamos a Dios por lo que Él tiene, nos acercamos a Dios por lo que Él ofrece. Y ese es el discurso general de muchas iglesias, muchos movimientos. Ven a la iglesia y vas a acabar con tus problemas. Ven a la iglesia y tu vida va a cambiar para bien. Ven a la iglesia y todo te va a salir bien. Ven a la iglesia y entonces vas a ver cómo todo se soluciona y entonces vas a ver cómo empiezas a crecer. Y entonces desde las gradas vemos, wow, yo quiero eso. Y nos acercamos con expectativa, wow, padrísimo, qué gran milagro Dios ha hecho. Y es tan lamentable ver cómo las iglesias se llenan de espectadores que se quedan en las gradas. Gente que se deja cautivar por lo que Dios hace. Gente que viene a Él en la esperanza de que si Dios hace una intervención en su vida, entonces el problema en el que se metió por sus decisiones va a terminar. Pero cuando nos presentan al Dios, pero cuando nos presentan al que es justo y santo, pero cuando nos presentan al autor de la vida, pero cuando nos presentan al Jesucristo resucitado, aquel que no solamente va a hacer algo por ti, sino que también va a pedirte que entregues tu vida, que vivas en obediencia, que te comprometas con la iglesia, que estés sometido a su palabra, que tengas un deseo genuino por buscarle, por vivir una vida que se apegue a su vida. Cuando te presentan al capitán del equipo, decides quedarte solamente viendo. Decidimos quedarnos en las gradas. Decidimos quedarnos en ese lugar cómodo, en donde lo único que vemos es espectáculo, en donde lo único que vemos es como Dios se mueve en la vida de alguien más. Y Pedro no es así cuidadoso y amable. Es que miren, si ustedes hubieran sabido que Él era Dios, pues tal vez no. Al que ustedes crucificaron, al que ustedes negaron, ese es el Dios de la vida, ese es el Dios justo y santo.
aquel que ha presentado un camino de bienestar, de plenitud y de salvación para aquellos que deciden seguir sus pasos. Pero también, al ser un Dios justo y un santo, ha preparado también un castigo eterno para aquellos que no decidan entrar al campo con Él. Tal vez para muchos esta analogía esté sonando algo rara, ¿verdad? Pero nos sirve de mucho entender esto, porque todos sabemos lo que ha sido ser espectadores únicamente. Porque fíjense cómo termina el versículo número 16. Pedro cautiva las gradas. Pedro presenta al capitán del equipo desde dentro del campo. Y ahora Pedro invita a las gradas a entrar al campo de la fe, porque el versículo 16 dice: y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, a este hombre cojo, Dios lo ha restablecido por la fe. Por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Y cantamos, por eso Dios lo exaltó y le dio nombre sobre todo nombre. Nuevamente se trata de la fe en su nombre. En su nombre. Pedro está haciéndoles la invitación de decir: dejen de quedarse ahí, dejen de quedarse en la expectativa, dejen de quedarse viendo nomás. Vengan al campo de la fe, entren. Acá ustedes van a vivir lo que este hombre está viviendo. Acá ustedes van a vivir la verdadera vida que Dios prometió para aquellos que siguen siendo sus hijos. El cristianismo verdadero, familia, no se puede ver desde las gradas. El cristianismo verdadero necesita que tú entres al campo de juego, donde necesitas disciplina, donde necesitas compromiso, donde necesitas esfuerzo, donde necesitas diligencia, donde necesitas pasión, donde necesitas entrega, donde necesitas resistencia, donde necesitas todo eso. Desde las gradas es muy fácil, desde las gradas es muy sencillo. Y familia, muchas veces nosotros, sin querer y sin darnos cuenta, estamos viviendo un cristianismo desde las gradas. Desde las gradas únicamente. Estamos en la iglesia, pero estamos fuera de la iglesia. Estamos viendo cómo Dios se manifiesta en la vida de los demás. Y tal vez reprochamos: es que Dios no me escucha. Es que Dios no me oye. Es que yo no siento a Dios en mi vida. Es que yo no veo que verdaderamente Él esté haciendo algo en mí. Pues no has entrado al campo de juego. No has decidido entrar. Te has quedado mirando durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque te da miedo y no estás dispuesto a sacrificar lo que Él pide que sacrifiques al entrar al campo de juego. Hoy Dios nos está invitando, familia, a entrar otra vez o por primera vez al campo de la fe. Y esta es una cuestión muy personal de todos nosotros. ¿Desde dónde está mi cristianismo en este punto? ¿Estoy entrándole a los golpes del juego? ¿Estoy recibiendo las exigencias? ¿Me ha dolido el partido? ¿O solamente lo estoy viendo desde acá atrás? ¿Has entrado al juego o solo lo estás viendo? Y es una realidad, familia, que debemos de tomar con conciencia. Es una realidad que la palabra nos quiere mostrar hoy, hermanos y hermanas. Porque así como el cristianismo desde las gradas o desde el campo nos permite vivir experiencias, pruebas, crecimientos, que solamente estando dentro de la fe, solamente tomando con compromiso y con sacrificio una vida que vive cerca del Señor con entera entrega, pasión, dejándonos llevar en su totalidad por el Espíritu Santo, trae tantas bendiciones a nuestra vida. Ver el cristianismo desde las gradas nos impide recibir tantas bendiciones en nuestra vida, familia. Pero tantas bendiciones. Aquí no aplica la de vivir el cristianismo en cabeza ajena. La salvación es personal. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es personal. Ay, con que mi esposo, con que mi esposa vaya, con que, así como si, ya con que él vaya, ya con eso viene bendición para toda la familia. No se puede desde las gradas, se tiene que entrar al campo de juego.
Y yo quiero animarles, iglesia, yo quiero animarles y desafiarles a que si tal vez el Señor en esta hora nos está mostrando que no hemos aceptado el desafío de entrar al campo de la fe con Él, si no hemos aceptado esa invitación de sacrificarnos, de comprometernos, de luchar verdaderamente, de invertir tiempo, dinero y esfuerzo en la fe, en la iglesia, con mis hermanos, con mi comunidad de fe, en mi relación con Él, invertir tiempo. Si dedico tiempo para otras cosas, ¿por qué no invertir tiempo para mi comunión con Él? Si el Señor está tocando la puerta de nuestro corazón en esta tarde, decir, oye hijo, hija, ya vente para acá, deja de estar ahí nada más viendo, deja de estar solamente ahí, híjole, le pegaron bien duro, es que yo no puedo hacer eso, no, es que eso no es para mí. Recibe y acepta la invitación que Dios te está haciendo para entrar. Tal vez ya bajaste a la primera fila, tal vez ya bajaste a donde están las bancas, tal vez ya estás al lado de los jugadores, pero hoy el Señor te está diciendo, entra al campo de juego, porque ahí en el campo de juego es en donde vas a conocer mi poder. Y hermanos, estamos en buenas manos. Si Dios es el capitán del equipo, familia, siempre habrá victoria. Siempre habrá victoria. ¿Qué áreas de mi fe o de mi cristianismo se están quedando en las gradas? Tal vez mi tiempo de comunión con Él en la semana. Tal vez solamente veo como todos los demás dedican un tiempo al día para estar en comunión con Dios, pero yo no. Tal vez solamente veo como todos los demás se involucran en la iglesia, participan, se contribuyen. Tal vez veo como todos los demás están haciendo eso, pero yo no. Entremos, familia. Dejemos las gradas para entrar al campo, porque no es lo mismo estar en las gradas que estar en el campo de juego. Señor, el desafío que nos presentas el día de hoy, a través de la vida de este hombre cojo y de aquella multitud que con expectativa tal vez esperaba que hicieras lo mismo, pero que no estaba dispuesta a poner su fe en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Señor, hoy nos haces esta invitación y queremos que esta invitación resuene en lo más profundo de nuestro ser. Que esta invitación, Señor, venga a mover aquellas parálisis de nuestra fe, aquellas áreas que están dormidas y que entonces no hemos tomado con todo el compromiso y la entrega que necesitamos hacerlo para dejar de ser espectadores, para dejar de solo ver, para entrar de lleno y entonces con sacrificio, con entrega, con pasión, con compromiso, Señor, con responsabilidad, tomemos la seriedad de este regalo que nos has dado, que es el regalo de la salvación. Aumenta nuestra fe. Llámanos, Señor, a la fe. Muéstranos con claridad esas áreas de nuestra vida que necesitan dejar de ser espectadores, que necesitamos dejar de estar en las gradas. Señor, muéstranos con amor, con claridad, cuál es tu voluntad para nosotros. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.